Buenos días a todos, me llamo Pablo García Varela y soy actualmente postdoctorando de la Universidad del País Vasco. Estoy dentro del programa de Margarita Salas, que está financiado con dinero de la Unión Europea. Y hoy os vengo a presentar aquí una pequeña actividad que diseñé en su momento para el máster de profesorado y que puse en práctica durante las prácticas de educación secundaria, relacionada con la prehistoria. Entonces ya voy a compartir pantalla para que veáis el PowerPoint. Eh, Al final esto sé que tarda un poquito, voy a ponerlo ya en pantalla completa. A ver si esperemos. Bueno, está ahora. Estaría cargando, creo que se ha congelado la imagen, pero bueno, ahora ya está. Básicamente lo que presento aquí es una actividad de gamificación. Siempre he considerado que los videojuegos son una herramienta muy útil para las clases, tanto en educación secundaria, primaria como en la universitaria. Y bueno, al final, parte de mi tiempo de ocio, además de hacer deporte como cualquier otra persona, pues bueno, le dedico tiempo a los videojuegos. Entonces, el que vengo a presentar aquí hoy no es muy conocido, está disponible en la plataforma Steam y es Dawn of a Man. Básicamente es un videojuego desarrollado, diseñado en la prehistoria. Básicamente el objetivo es que coges un pequeño poblado humano y pasas desde la edad de la piedra vas avanzando, vas evolucionando y finalmente llegas hasta la edad del hierro. Entonces, digamos que ves toda esa evolución del periodo prehistórico, desde sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades agricultoras ganaderas, entonces sedentarias. Entonces, ves toda esa evolución y para el alumnado resulta realmente útil porque es muy visible. En ocasiones, bueno, la prehistoria, que normalmente aquí, por ejemplo, en Galicia se da en primero de la ESO, pues a veces pues es una sucesión de eventos y de materiales y de capacidad craneal y no sé, puede llegar a resultar un poco aburrida al alumnado si no se buscan otro tipo de herramientas. Entonces, bueno, esto al final creo que la gamificación es una herramienta que es muy útil a día de hoy y que precisamente con una sociedad que cada vez, digamos, los niños están más pegados a esas tecnologías, más adictos en cierta medida, pues bueno, permite una mayor motivación por la temática del juego, fomenta la adquisición de nuevos conceptos y contenidos, es decir, fomentando un poquito el desarrollo de competencias que están presentes en el currículo educativo relacionadas sobre todo con el desarrollo de competencias tecnológicas, que bueno, que al final son muy importantes para su desarrollo personal en el futuro. Luego además le permite pues comprender algo muy difícil a veces al explicar en historia, que es la contrafactualidad y la idea de sucesión, simultaneidad, casualidad y empatía histórica. Es decir, son elementos que de otras formas es más difícil de trabajar, yo creo, y quizá a través de un videojuego es mucho más visible y más sencillo para el alumnado comprender por qué evolucionan las sociedades históricas, cuáles son los elementos que hacen que estas sociedades se desarrollen y el paso del tiempo. Entonces es algo que yo creo que a nivel de comprender estos elementos resulta de gran utilidad. En cuanto al desarrollo de la actividad, bueno, como se había explicado, el videojuego es un videojuego de estrategia, de simulación y gestión de recursos. Al final es típico, clásico, en el sentido que es un juego como, pues quizá los que sean un poquito de mi edad, pues el Age of Empires o el Caesar 3, son videojuegos que al final son bastante sencillos a la hora de sacarles partido. Y básicamente el jugador maneja un asentamiento prehistórico desde las primeras etapas de la evolución a las sociedades cazadoras-recolectoras, pasando luego a la edad del hierro. Entonces, la actividad estaba orientada en un principio para alumnos de primer curso de la ESO y, bueno, varios desarrollos de las competencias que no voy a insistir porque, bueno, las podéis ver en el PowerPoint. Luego, ¿cómo se plantea la actividad? Pues básicamente yo les imprimí un cuadro en el cual salía una serie de problemáticas y unas preguntas que tenían que ir respondiendo. Como veis, hay diferentes elementos: entorno natural, transformaciones en el Mesolítico, la Revolución Neolítica, patrimonio científico, patrimonio histórico y arqueología. Lo ideal, en la medida de lo posible, es que utilizasen el videojuego para ir respondiendo a esas preguntas, pero como al final esto significa disponer de unos recursos, de una sala de ordenadores y la compra del mismo, pues bueno, parto de la base de que lo más cómodo es que en algunos casos, que fue lo que hice básicamente, fue grabar las partidas y grabar determinados momentos para que ellos fuesen capaces de ir respondiendo a estas preguntas, incluso diciéndolos, bueno,
planteando la clase de una forma dinámica, pero claro, lo más dinámico y lo más interesante sería plantear esta actividad en grupo en la sala de ordenadores y que fuesen turnándose ellos quienes fuesen jugando. Como veis al final, todas estas preguntas pueden ser respondidas en el videojuego, le podéis dar al pausa para echarle un vistazo, que mismamente indica la riqueza del videojuego, porque al final está muy bien representado el medio natural, el tema de las especies, la caza, la recolección. Luego también está bastante bien trabajado todo lo que es útiles prehistóricos, las transformaciones, cómo se produce la evolución, los elementos religiosos. Es decir, hay muchos elementos que están presentes en el videojuego que son parte básica de lo que se enseña dentro del currículo educativo en lo relativo a la prehistoria. Bueno, al final, objetivos. Lo que recomiendo siempre, si le quieres echar un vistazo más a fondo, le dais a pausa y así podéis profundizar un poquito, pero bueno, es un poco para que profundicen ese conocimiento del mundo prehistórico y que desarrollen también esa capacidad de poder reflexionar y responder unas preguntas que no son sencillas en el sentido de sí o no, sino que tienen que buscar esas respuestas. Y luego, imágenes del videojuego, como podéis ver aquí, en las dos imágenes, aquí se ve, bueno, este es el poblado, no es al principio de la partida, pero bueno, ya es un poquito más adelante, pero como veis hay tiendas, hay una serie de recursos, luego, por ejemplo, aquí se ve la tienda como de herramientas, que se puede producir pues sílex, piedras, diferentes útiles, un arco, vestimenta, porque claro, también cambian las estaciones, pasan frío. No sé, hay toda una serie de elementos que les permite ir comprendiendo esa evolución. Aquí, por ejemplo, también se ve el tema de la ganadería. eh, y luego, bueno, hay muchos elementos también que están muy presentes en lo que sería para comprender este mundo de la prehistoria. Y luego aquí estarían las tecnologías, como veis. Hay bastante, está dividido en paleolítico, mesolítico, neolítico, edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro, y permite ver pues, cuáles fueron esos elementos tecnológicos claves que marcaron estas transformaciones. Y luego, la actividad, como lo había dicho, la planifica en diferentes etapas. Y bueno, al final yo creo que básicamente fueron 3 clases, creo que habían sido. Y bueno, al final los evalué con un trabajo en el que tenían que presentar en la última clase y que, bueno, tenían que luego responder. Les pedí que respondiesen un cuestionario de Google, en Google Forms sobre los conocimientos que habían adquirido para ver si la actividad había sido exitosa. Y bueno, al final los resultados fueron bastante buenos, así que quedé contento. También hay que decir que era un grupo bastante bueno, o sea que no me puedo quejar. Luego aquí, bueno, si le queréis poder dar, esto es un poquito más en detalle cómo organice cada una de las actividades. De hecho, aquí explico 3 sesiones, cómo se distribuyen cada una de las sesiones y bueno, al final esto sería en un escenario ideal, pero siempre hay que adaptarlo a las condiciones que tenga cada uno o a las previsiones que tenga. Y bueno, y para concluir las referencias bibliográficas, como veis al final, esto es una presentación bastante sencilla y bueno, creo que para todos aquellos que estén dando secundario, pues puede ser interesante plantear una actividad un poquito distinta a las clásicas en la prehistoria. Muchas gracias, espero que nos veamos en algún congreso presencial.